que se han producido aceleradamente. Cambios. Vamos a hacer una pequeña introducción para ubicarnos, porque de todas maneras tenemos que ubicarnos en un espacio determinado para ir poco derivando de él para hacer la aplicación de proyectos, ¿ya? Entonces, en el contexto mundial, ¿no? En estos últimos años que han transcurrido, se han producido cambios, pero cambios de carácter o de forma acelerada. Por ejemplo, de la era de la industrialización, hemos pasado casi sin darnos cuenta, sin percibir, a la era digital. ¿No es cierto? ¿Se me escucha o no? ¿Aló? Sí, se escucha, profesor. Sí, profesor. Ya, no debe interrumpir, ¿no? Entonces, ahora, unido a este cambio, ¿no? El desarrollo de las comunicaciones. ¿Qué cosa ha permitido? Predecir fácilmente lo que ocurrirá en las empresas y el comercio en los próximos años. Eso concretando al espacio que nos corresponde analizar. O sea, los cambios que se han dado y la comunicación permiten pues un poco predecir, ¿no es cierto?, lo que puede pasar. Bill Gates, que lo conocen ustedes, en su obra Los negocios en la era digital, dice que la rapidez con que cambiará la naturaleza de las empresas, la velocidad en que se desarrollarán las transacciones, de cómo el acceso a la información cambiará de vida de los consumidores y las expectativas de los mismos planteadas por las empresas van a cambiar. Y podrían determinar esas actitudes el éxito de las mismas o de las empresas. Pero si no se cogen a esto, pasarán a formar parte, él dice, del cementerio de las empresas fracasadas. O sea, las empresas que no están a tono con el cambio constante y continuo, ¿no es cierto?, que ellos les garantizaría éxito, quedarían un poco relegadas. Por lo tanto, él dice que el futuro es de aquellas organizaciones en general que se preocupan por analizar y manipular información veraz, exacta y oportuna. Entonces, es cierto, si nos podemos a pensar un poco, es una cosa totalmente coherente, ¿no es cierto? Ahora, más puntualmente, en el mundo actual, los factores que aceleran la aplicación de los estudios de proyectos, ya referido más o menos al curso, ¿no?, de inversión, entre otros básicamente son dos. El carácter rápidamente cambiante del medio, o sea, el entorno. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar eso, vamos a observar que hoy más que nunca, ¿no?, el medio que nos rodea cambia vertiginosamente, rápidamente. La economía, mire señores, la tecnología, las leyes, la ecología y la sociedad en general, que dictan una parte importante de la conducta, ¿no?, de compra de las personas, de la adquisición de bienes de las personas, ¿no es cierto?, están en constante evolución y cambio. ¿Debido a qué? A la investigación y desarrollo de productos y servicios. Cada vez nos ponen otro tipo de productos, etcétera, que influyen en la conducta del consumidor, a partir de gustos, preferencias, etcétera. El desarrollo comercial y cultural que se está produciendo, ¿no es cierto?, en otros casos, en todas las naciones, produce el producto de la globalización, de los mercados y los avances en la comunicación moderna. O sea, eso que son más sensibles. Nosotros nos informamos de un conjunto de hechos, digamos, de productos, etcétera, de mercados,
a partir del análisis o de lo que entendemos por el problema de la globalización y a través de las comunicaciones. Entonces, acá hay un tema importante que esto hace que los habitantes, en general, que somos los consumidores en este caso, ¿no es cierto?, se vuelvan más sensibles. ¿De acuerdo? Porque tenemos una infinidad de productos y servicios que de otra manera, si no hay la información y la comunicación, no conoceríamos. ¿No es cierto? Ahora los mercados internacionales permiten comprar un conjunto de cosas, por ejemplo, vía internet, etcétera, que antes no se puede hacer. Entonces es un elemento fundamental para que la exigencia, para que se haga proyectos, todavía no vamos a definir el proyecto, para hacer proyectos, es el análisis del mundo cambiante, del medio cambiante, constante, continuo, etcétera. Y el otro elemento que obligaría para hacer proyectos es el incremento en el número de competidores. ¿Ya? El incremento en el número de competidores. O sea, hay muchos productos y servicios en los cuales que enfrentan una competencia poderosa. ¿De acuerdo? Ya saben perfectamente qué es la competencia y cómo se va generando, ¿no es cierto? Entonces, los múltiples digamos, productos y servicios que hace 10 años o 5 años no eran conocidos, o no eran profunda o ampliamente conocidos, hoy, en la actualidad, viven una competencia debido a a las exitosas etapas en su proceso de introducción en el mercado. Hay productos que antes no nos llamaban la atención porque no, pero ahora esos productos que no conocían mucho anteriormente, ahora están en el mercado y son exitosos, ¿no es cierto? Entonces el concepto de manejar la economía, manejar los proyectos, y es diferente a lo que se maneja hace 10 años o 15 años, en que era más permanente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ante este acelerado crecimiento de este tipo de organizaciones, empresas o establecimientos, entonces se hace necesaria la investigación de mercados. Tenemos que conocer la investigación de mercados, que nos permita, o que permita en general, ¿no es cierto?, a quienes planean abrir un negocio similar a las actuales empresas de la línea. Por ejemplo, yo puedo abrir una empresa productora digamos, de producción de mantequilla, de lácteos, ¿no? O, digamos, de detergentes, ¿no? Podría abrir. Pero tengo que hacer una investigación de mercado y ver dónde me ubico, cómo están los otros productos, cómo está la competencia, ¿no? Entonces, hay empresas que tienen productos similares, pero que si conocemos con mayor precisión las características de la demanda de ese producto en un área específica geográfica donde puedo trabajar, con la finalidad de tener mayor éxito o de evitar un fracaso de mi empresa o de lo que propongo, ¿no es cierto?, que puede ser casi seguro si no hago un estudio adecuado, ¿no? Además, aló, Pochito. Zorrito, ya me han puesto.
¿Se acordó? Entonces, señores, miren, finalmente, un correcto desarrollo del proyecto se fundamenta en dos aspectos clave, que es importante o preciso asumir con el máximo riesgo, ¿ya? O sea, la identificación del problema y, en consecuencia, de las necesidades de información derivadas de él. Y, naturalmente, la aplicación de metodologías idóneas para generar, ¿qué cosa? El conocimiento, ¿no? Que sea relevante y que nos ayude a nosotros a la selección adecuada y correcta de qué cosa hacer. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, llevar a cabo la tarea, ¿no es cierto?, que nos imponemos, cumpliendo requisitos de adecuación, con objetividad y un rigor científico que debe haber siempre en los proyectos. Ese sería nuestro máximo interés, ¿no es cierto? Ahora, otro punto que hay que tomar en cuenta es que los criterios, técnicas y metodologías para formular y preparar y evaluar proyectos de creación de nuevas empresas, que es más o menos lo que ustedes van a trabajar, ¿no? Se formalizaron en 1958 una propuesta en el Manual de Desarrollo de las Naciones Unidas, y es para que vean. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que si bien esa fecha se han producido propuestas concretas, que hacían más o menos cuántos años, a ver, casi 60, 63 años, ¿no? Que se generó la primera forma, ¿no?, de estudiar proyectos. Estos se han producido cambios, pues, a lo largo del tiempo, siempre se incrementa el conocimiento, nuevas metodologías, etc. Entonces, cambios fundamentalmente en la forma de estudiar los proyectos de inversión. El procesamiento general sigue centrado naturalmente en la recopilación, la creación y sistematización de la información. Eso no ha cambiado. Capto, proceso, ¿no es cierto?, la información recopilada y sistematizo y tengo la información que nos permitirá, ¿qué cosa? Identificar ideas. ¿Ideas de qué? Pues de negocios, pues de ideas de empresas, y que nos permiten medir cuantitativamente los costos y beneficios de un eventual, digamos, emprendimiento comercial, de una empresa que proponga usted. Eso es lo que tenemos más o menos que entender, ¿ya? Que por qué estamos indicando por qué hay que hacer proyectos. Hay personas que hacen inversiones de dinero sin tener un conocimiento pleno de lo que pasa en la realidad. Y por supuesto están un poco asignados al fracaso, ¿no es cierto? Porque no tiene ninguna información de cómo es el comportamiento del mercado, qué hace, tiene su producto, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa requerimos? Que además de los grandes avances que se observan en el proceso de desarrollo de los proyectos, ¿no?, con el modelo de desarrollo de modelos y técnicas de predicción y de análisis, naturalmente, en la manera de sistematizar la información que nos satisfaga los requerimientos, ¿no?, de todos los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? A ver, Emerson Anco. Buenos días. ¿Quiénes son los agentes económicos? Los consumidores, ¿Quiénes son, pues? Los agentes económicos. profesor. Todas las personas. O puede ser las personas naturales, o también se podría decir como empresa o personas jurídicas, Claro, las o familias. también a las familias, Claro, hasta el Estado mismo. claro, el Estado mismo. Participa, pues, ¿no?, de algún modo
de alguna parte del proceso productivo, ¿no es cierto? ¿Y qué es el proceso productivo? O sea, el proceso productivo o de una actividad económica, si quieres, ¿no es cierto? De la actividad económica, señores, es el conjunto pues, de esfuerzos que realiza el hombre dirigidos a qué? A la satisfacción de sus necesidades, de las necesidades en conjunto, ¿ya? A eso va orientada la actividad económica. Ustedes han estudiado pues, economía micro, economía general, ¿de acuerdo? Entonces, esos conceptos que estamos definiendo se han logrado introducir en la preparación y evaluación de proyectos en casi todos los sectores, en salud, educación, defensa, transporte, ¿no? En todos los sectores. Entonces los proyectos tienen, y por eso los proyectos tienen fines específicos del por qué se estudian y ejecutan, lo que constituyen sus elementos básicos de estructura y contenido, ¿ya? En los proyectos. Entonces, lo que queremos es que más o menos se ubiquen ustedes en el tema en que estamos, ¿ya? A ver, un ejemplo. A ver, un proyecto de deforestación, por ejemplo, produce resultados reales en un lugar y tiempo dados. Y naturalmente que el resultado de este proceso de deforestación no son los árboles, sino los efectos que estos causan sobre la población, el clima, la diversidad biológica, ¿no? Entonces, en este contexto lógico de causa-efecto es que desarrollan los elementos base de un proyecto, tanto en su contenido como en su profundidad de análisis. Pero lo que tenemos que ver nosotros con todo lo señalado, estamos poniendo como ejemplo, que un proyecto determinado, digamos, de deforestación, decíamos, en que hay que plantar árboles, ¿no es cierto? El objetivo no es el árbol como sí, como tal, sino el efecto que produce el árbol en el medio ambiente. ¿Ya? Eso cuando hay un plan de reforestación. No hace plan de reforestación simplemente para talar los árboles posteriormente, que podría darse también el caso. ¿No es cierto? Entonces, eso hay que tener en cuenta para que haya Otro elemento fundamental que hay que tomar en cuenta en los proyectos es que el proyecto, cualquiera sea su profundidad, sea perfil, prefactividad, factibilidad, ¿no es cierto?, distingue dos grandes etapas, ¿ya? Una etapa, ¿no?, que es de la formulación y evaluación. O sea, en un proyecto integral hay dos grandes etapas. La primera etapa, o sea, la primera parte, vamos a llamar, es la formulación y preparación del proyecto para luego entrar a la otra etapa que es su evaluación. Entonces, una etapa es la formulación y preparación y la otra etapa es la evaluación. La etapa de formulación y preparación, señores, tiene por objeto, eso tiene que tener claro, por objeto, definir todas las características que tenga algún grado de efecto en el flujo de los ingresos. Y naturalmente en los egresos monetarios del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo plasmo eso? Al final, en el flujo de caja. O sea, construyo el proyecto, preparo con una serie de informaciones que al final de cuentas lo voy a traducir a términos monetarios expresados en un flujo que se llama el flujo de caja, que ya conocen ustedes. Y la segunda etapa, la de evaluación, es la aplicación que con metodologías bien definidas, ¿no es cierto?, se busca determinar la rentabilidad de la inversión del proyecto. Ahora, en esta etapa de la primera etapa, formulación y preparación, hay que reconocer también dos subetapas. Y decimos así para que ustedes construyan esto. Una que se caracteriza
por la recopilación de la información. Y en todo caso, si no existe, hay que crear. A veces creamos información con las encuestas que hacemos. Y la otra subetapa es la que se encarga ya, digamos, de sistematizar lo procesado, o sea, la información correspondiente, la sistematizo. Y la traduzco naturalmente a términos monetarios. Esta sistematización, señores, se traduce en la construcción, nos permite, ¿qué cosa? Construir el flujo de caja. Y un flujo de caja proyectado que servirá de base para la evaluación del proyecto. Ahora, en la etapa de evaluación, podemos distinguir tres subetapas, ¿ya? La medición de la rentabilidad del proyecto, el análisis de variables cualitativas y la sensibilización del proyecto. Esa es en la parte de evaluación. Eso iremos desarrollando a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Eso como tema general del por qué hacer proyectos, qué pasa en el mundo cambiante. Y eso entendemos todos. Cuando observamos así, y ustedes más que todo conocen, ¿no es cierto?, que son partícipes de un conjunto de elementos que se están dando en el mundo real a partir del requerimiento de ciertos bienes, servicios, etcétera, que son diversos y que están produciéndose con mejores características de repente de mercado, como novedades, etcétera. Están atentos ustedes a la demanda de esos productos. Entonces, decíamos, es el medio cambiante, un elemento, y el otro es la competencia que existe a partir de la propuesta de un conjunto de proyectos vinculados entre sí o no. Eso motiva entonces ¿a qué? A que tengamos que conocer bien, estudiar bien dónde voy a invertir mi plata. Pues, ¿qué cosa quiere el inversionista? El inversionista lo que desea, está hablando de economía privada, ¿eh?, de proyectos privados. El inversionista lo que requiere es invertir el dinero para tener ganancia. Entonces, tiene que conocer las dos cosas que hemos señalado. Porque poner dinero así a ojo de buen cubero, si esto me va a dar negocio, no resulta, pues. Entonces hay que hacer un proyecto que me diga es rentable o no rentable bajo estas condiciones. ¿De acuerdo? Es lo que tiene que hacer. Entonces eso justifica la realización de un proyecto. Y otra cosa que hay que dar como conclusión acá, que los proyectos tienen dos grandes etapas. En concreto, ¿no? Una que es la de construcción de proyectos, de la formulación y la elaboración de los datos con su análisis respectivo, que se traduce en el flujo de caja. Y a partir del flujo de caja hago la evaluación. Entonces, el flujo de caja viene a ser el fin de la primera etapa y el inicio de la segunda etapa. ¿No es cierto? No puedo hacer la evaluación si no tengo flujo de caja. Y todo lo que he recopilado de información de mercado, etcétera, todo eso, si no lo traduzco al flujo de caja, no sirve para nada. Y ese flujo de caja tengo que proyectar bajo ciertos criterios y características, ¿no?, en un periodo más o menos considerado para el proyecto. Y es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces, ahora, un tema que es importante, vinculado a todo esto, es la relación entre desarrollo, planificación y proyectos. ¿No es cierto? Que eso ya conocen, ustedes han estado desarrollo, han estado planificación, etcétera. Nosotros saben perfectamente. Pero para empezar vamos dando unos conceptos concretos para poder demostrar cómo es la relación que existe y por qué también hay que hacer proyectos. ¿No es cierto? A ver, el desarrollo. Yo puedo plantear que el desarrollo, ¿no es cierto? Hay varias definiciones sobre desarrollo, pero
El desarrollo es un concepto histórico, ¿ya? Que cambia el desarrollo del tiempo de la historia. Lo que quiere decir que no tiene una definición única, sino que se ha ido evolucionando de acuerdo al pensamiento y los valores determinantes de la sociedad. El desarrollo, ustedes han hecho economía política, etcétera, filosofía, y saben que el desarrollo de las sociedades, ¿no es cierto? Una sociedad esclavista, el desarrollo entendido ahí no puede ser igual que el desarrollo en la etapa feudal. Entonces, con este desarrollo va cambiando a través del pensamiento, ¿no es cierto? Y los valores que dominan en las sociedades. Entonces, el concepto de desarrollo, señores, se relaciona con la idea de futuro. Claro, desarrollo de aquí para adelante. Que cada sociedad se propone como meta para el conjunto de la sociedad. En la actualidad, el planteamiento de desarrollo en Estados Unidos será igual al requerimiento de desarrollo en el Perú. Tatiana, ¿qué me dices? No, profesor. No, claro que no, ¿no es cierto? Son diferentes. Dentro del No, mundo profesor, actual hay esa etapa. Entonces, el desarrollo hay que entenderlo como una categoría de futuro. ¿De acuerdo? Cuando establecemos las prioridades de lo que entendemos por desarrollo, en última instancia, no estamos sino afirmando cuál es nuestra visión de lo que queremos en el futuro. Por eso te digo, Estados Unidos tiene una visión de futuro, nosotros tenemos otra. Somos países diferentes en este momento del 2021. Sin embargo, el desarrollo de las sociedades nos plantea motivaciones diferentes de qué cosa queremos conseguir y lo que llaman la visión, ¿no es cierto? La visión. Ustedes saben qué es visión, qué es misión. Eso. Entonces, el desarrollo también, la experiencia, ¿no es cierto?, de desarrollo, se muestra sobre todo en un proceso de cambio dinámico que afecta no solo a los modelos de producción y a las tendencias, sino también a las instituciones de carácter social, políticas, económicas, además de los modelos de desarrollo humano. ¿No es cierto? Entonces, en este problema, digamos, de las elecciones que han habido, sin entrar en mayor detalle, se está proponiendo algunas cosas para el futuro, ¿no? Tanto un Keiko, Mauri, etc., y este profesor Castillo proponen hacen unas propuestas que implican en su plan lo que queremos al futuro para el Perú es una propuesta de desarrollo. Porque están produciendo algunas metas, algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, además de, se produce una recuperación de la concepción del proceso de desarrollo como un proceso de transformación. Es lo que hay que tener en el concepto de desarrollo. ¿Transformación de qué? De la sociedad. Y cuando hablamos que en el tiempo cambia de un estado a otro, entonces podemos proponer que de viejas no formas, digamos, de desarrollo, ¿no? Y de pensamiento, de organización social, se propone hacia otras. Entonces, el término de desarrollo es utilizado, señores, para definir el proceso que habilita cambios. ¿Pero cambios a qué? Orientados a mejorar las condiciones de vida humana. Si no, no sería desarrollo, pues. Entonces, es importante remarcar que el desarrollo no es espontáneo, sino hay que planificarlo. ¿Cierto? O sea, el desarrollo no puede estar para libre albedrío, que pase lo que pase, el desarrollo no, sino hay que planificar el desarrollo, ¿no? Entonces, finalmente podemos decir nosotros
eh, que no hay que olvidarse que el desarrollo es un proceso dinámico, dialéctico, que supone el cambio de un estado a otro superior, básicamente los niveles y calidad de vida. Es lo que se pretende. ¿Qué cosa pretendemos nosotros como sociedad? Mejorar, pero ¿para qué? Para alcanzar mejores niveles de vida, ¿no es cierto? Niveles de vida y calidad de vida. Eso pretendemos todo el mundo. Todo el mundo quiere tener mejores niveles de vida. Entonces, por eso es importante discutir el desarrollo. ¿A dónde voy? ¿Cómo voy? Hay eventos propuestos. Pero la intención es de que cambio de una situación actual a otra que se supone que es mejor. ¿No? De esa de acá a una superior. Ese es el problema de desarrollo. Y ese cambio de desarrollo no puede ser espontáneo. No puede ser que ocurra y que ocurra, que ocurra, sino hay que planificarlo. Entonces ahí viene la importancia de lo que es la planificación articulada con el desarrollo, porque hay que planificar para conseguir el desarrollo. Ya saben qué es la planificación, ¿no es cierto? Podemos señalar nosotros que, base a diferentes conceptos, que la planificación es un proceso que busca adecuar los medios, sean recursos humanos, materiales, financieros, etcétera, a fines propuestos, o sea, a objetivos y metas a alcanzar, a través de, ¿qué? De un plan, plasmados en un plan, ¿no? Entonces, la planificación incide en lo que debe hacerse para alcanzar los objetivos y metas previstos, ¿no? En eso incide el tema de la planificación. Entonces, bueno, ustedes han estudiado planificación, han estudiado a Francés, por ejemplo, a Francés Perú, que sostiene que la planificación es una estrategia para lograr el desarrollo económico y social a nivel integral, con la aplicación de conocimientos científicos y de las técnicas de planificación que conducen a mejorar formas de vida colectiva. Entonces ahí claramente entendemos, ¿no es cierto?, la relación entre desarrollo y planificación. Entonces, la planificación es una aplicación racional de que de la mente humana, ¿no es cierto?, en la forma, en la toma de decisiones que tienen que ser anticipadas con base en qué, en el conocimiento previo de la realidad. ¿Para qué? Para poder controlar las acciones presentes, pues, y prever sus consecuencias futuras orientadas o encausadas al logro de objetivos plenamente satisfactorios de la sociedad. Pero ya no voy definiendo qué es más planificación porque eso ustedes saben y entienden. Entonces, en el proceso de planificación, ¿cómo se presenta la planificación en un documento que se llama el plan? ¿No? Primero hay que definir qué políticas tengo y las políticas indican a dónde debemos ir, cuáles son las estrategias para lograr los objetivos, pero no es un plan. Las políticas económicas, las políticas de salud, las políticas de educación son políticas, ¿no es cierto? Nos dicen dónde queremos llegar, dónde debemos ir y qué estrategias tomo yo para llegar y conseguir eso. Eso es una política. Ahora, el plan, que también saben, es un documento técnico que se constituye un instrumento de la planificación y tiene un carácter orientador en el que se precisan los grandes objetivos. En el plan yo pongo objetivos de carácter general y tengo objetivos de carácter específico y donde están las metas. Metas a obtener así como las acciones, ¿no es cierto?, para su ejecución. Eso contiene un plan. Entonces, en todo plan, en el plan se requieren el concurso, la presencia de programas y proyectos, ¿de acuerdo? Programas y proyectos. ¿Para qué? Para su realización y que además esta se haga efectiva.
¿De acuerdo? Miren, ¿eh? A ver, ¿qué cosa más podemos decir sobre esto del plan que ustedes ya conocen y dominan porque ya han hecho planificación? Entonces, el estudio o plan se puede entender como el resultado de un conjunto de elaboraciones especializadas, orientadas a planificar, ¿no? A prever técnicamente el futuro o a definir procedimientos de acción futura. ¿No es cierto? Eso se llama la planificación. Ahora, decíamos que en los planes tiene que haber programas y proyectos, ¿no? Ahora, ¿qué es un programa? A ver, Esaú, Abel Castro, ¿qué es un programa? No está en clases, falta. Tatiana, Profesor, ¿qué es un programa? los programas agrupan proyectos o conjuntos de proyectos. Que no he hecho la evaluación. Bueno. A ver, Abraham Bolívar, ¿qué es un programa? Profesor, buenos días, profesor. Un programa sería como una elaboración de pasos lógicos para poder hacer las diferentes etapas de un proyecto, programarlo. Un programa en general, ¿no? Miren, a ver, yo voy a decir una cosa, ¿eh? El programa, miren, señores, es un conjunto organizado de medios para conseguir un determinado fin u objetivo. Es el programa. ¿Ya? Es un conjunto organizado de medios para conseguir un determinado fin u objetivo. Ese es el programa. Y comprende naturalmente qué cosa siempre el análisis detallado de los trabajos a realizar, los medios a utilizar para alcanzar esos objetivos que propongo, pues, de manera más concreta y operativa. Y no olvidemos que los objetivos propuestos son objetivos específicos del plan. Los programas son el presente entre el plan, o digamos el puente, si quieren, ligazón, entre el plan y los proyectos, ¿ya? Entonces los programas, ¿no?, organizan las interacciones institucionales, por ejemplo, en líneas de acción. Se desprenden de los planes. Tienen que revisar lo que es planificación, ¿eh? Se desprenden de los planes estratégicos que sean de desarrollo en general o sectoriales, según objetivos y líneas de trabajo, pues, ¿no? Ahora, el programa, acá viene importante, está compuesto ¿por qué? Por un conjunto de proyectos entre sí vinculados por una o varias características. Características son comunes, ¿no es cierto? Y cuyo conjunto deben cumplir tres características básicas. ¿Cuáles son las características que deben cumplir los programas? Son coherencia, interdependencia y periodicidad. Entonces, dentro de un programa hay varios proyectos en los cuales deben reunir, entre ellas, coherencia, interdependencia y periodicidad. Por ejemplo, para el programa educativo, puede haber diferentes proyectos orientados al logro de objetivos claros en educación. ¿Ya? Entonces, el objetivo de un programa debe ser materializar una o varias metas fijadas en el plan del cual forma parte. Entonces, en el plan yo tengo una serie, hemos dicho que es compuesto de un conjunto de objetivos y metas
Y si propongo programas, digamos, educativos, me propongo pues, objetivos y metas dentro de lo que es educación. Y para lograr eso, yo puedo proponer diferentes proyectos, ¿no es cierto? Locales adecuados, implementación adecuada, etcétera, 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 que cada uno de ellos es un proyecto, pero que están vinculados entre sí y que persiguen un mismo objetivo. ¿Ya? Entonces hay la relación que en la planificación los programas están compuestos por proyectos. ¿De acuerdo? Ahora yo la pregunta les voy a hacer. Porque así nos permite inicialmente, ¿no es cierto? Inicialmente, ¿ya? ¿Qué son los proyectos? ¿Tenemos idea de qué son los proyectos? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en el curso? A ver, ¿qué Milagros Castro? Sí, profesor. Dime, a ver, ¿qué entiendes por proyecto? Proyecto. Lo que quieras decir, porque estamos acá para aprender, ¿no es cierto? O sea, ¿qué piensas que es un proyecto? Un proyecto. ¿Cómo era? No han leído Zapa, ¿ja? Me están leyendo Zapa, ¿sí? Ya. Yo te voy a decir, a ver, una idea. Que en general, ¿no es cierto? Los proyectos, señores, son propuestas o planteamientos de interacción de menor duración que buscan soluciones a problemas concretos o aprovechar alguna potencialidad que se tenga. ¿Ya? Después vamos a ir definiendo qué son proyectos, etc. Pero es una idea general. Entonces, el proyecto es una unidad operativa del plan y viene a ser un instrumento de desarrollo económico que constituye el elemento operativo del plan. Miren, ya que mediante la implementación de los diversos proyectos se logran los objetivos contemplados en los planes de desarrollo. En otras palabras, miren, señores, el plan materializa mediante la ejecución de proyectos. Los objetivos del plan, las metas del plan, se materializan de ejecución de los proyectos. Hemos dicho que un programa, digamos, de educación es la construcción de un local, el equipamiento de un local, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero cada uno de estos supone un estudio que nos permita lograr las metas que estamos proponiendo, y esos son los proyectos. ¿Ya? En general, ¿no? Son propuestas o planteamientos, ¿de acuerdo?, de interacción de los proyectos. Y son naturalmente de menor duración. De menor duración, ¿no? Y estos proyectos nos permiten a nosotros materializar los objetivos y metas mediante su ejecución. O sea, los proyectos, al ver ejecutados, me permiten alcanzar metas. ¿De acuerdo? Alcanzar metas. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Un proyecto, digamos, bien formulado, debe derivar de un equilibrio apropiado entre las prioridades de la política de desarrollo del país a nivel nacional, regional, sectorial, etc. Dentro del alcance, señores, de estas prioridades, las entidades públicas formulan grandes áreas de trabajo requeridas para poner en ejecución las decisiones de política económica. Eso cuando hablamos a nivel nacional, ¿no es cierto? Esta aplicación de crear trabajo, por lo general, ¿no es cierto?, se expresan en planes estratégicos, los cuales, en concordancia con las políticas públicas, pueden ser planes estratégicos nacionales, regionales, sectoriales, etc. Entonces, en el caso del Perú, y referido a estos proyectos sectoriales y estratégicos que propone el Estado,
Entonces, en este contexto de la gestión pública, ¿no es cierto?, en el país existe una normatividad, ¿no?, relacionada con la elaboración de planes y proyectos de inversión pública, saben ustedes. Igualmente, Cecilia presentar un documento que actúa como enlace entre ambos, y eso se denomina los programas multianuales de inversión pública. Han escuchado los multianuales, es como, claro, nosotros no vamos a hacer este tema de inversión pública, ¿no? De ninguna manera, porque no corresponde al curso, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta en general son los planes estratégicos que contienen objetivos, que llamaríamos ahora objetivos estratégicos, ya saben ustedes en planificación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que tener en cuenta simplemente acá, señores, yendo así lo más concreto y fácil, es la relación que existe entre la planificación, el desarrollo y los proyectos. Entonces, el proyecto es el aspecto esencial de la planificación del desarrollo económico. Y el plan como pilar orientador en el que se precisan los grandes objetivos. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, sabemos qué es desarrollo, sabemos qué es planificación expresada en el plan, y el plan tiene un conjunto de elementos. Entonces están los programas y los proyectos. Y los proyectos realizados permiten concretizar, ¿no es cierto?, o alcanzar los metas y objetivos que me propongo en el plan. ¿Con qué finalidad? ¿De qué se va a beneficiar a la población al desarrollo? Es la ligación. Entonces, los proyectos están totalmente ligados a lo que es la planificación, porque es parte de la planificación. Los proyectos es un elemento constitutivo del plan de desarrollo, del plan propuesto, y que conlleva pues al desarrollo, al desarrollo, ¿no? Miren, lo que yo quiero, señores, son dos cosas. El recurso tenemos que avanzar poco a poco, pero es importante que algunos elementos conceptuales estén claros, ¿no? Pues acá le he dado dos cosas, ¿ya? Sigan leyendo Zapa y el primer capítulo terminen de leer. Ahí van a encontrar algunas cosas que son importantes, que la siguiente clase voy a empezar a evaluar a los alumnos de manera oral para el calificativo de la nota, ¿ya? Sobre lo que están leyendo. Pero además, habremos conversado sobre la importancia de hacer los proyectos y la necesidad de hacer proyectos, sobre todo en este mundo actual, donde los gustos y preferencias de las personas son sumamente cambiantes. ¿No es cierto? Yo quiero que se evalúen cada uno de ustedes qué cosa demandan. O está en la búsqueda de alguna novedad y cosas que puede hacer que sustituyan un producto que antes consumían. Ustedes dicen de los gustos y preferencias cambiantes constantemente ahora, es más rápido por la información que tenemos. ¿Ya? Vean los celulares. ¿Qué determina usted para comprarse un celular ahora? Y sus suele que tiene, inclusive. Es un ejemplo claro. Así como celular, también una serie de productos de consumo, ¿no es cierto? O bienes o servicios que nos obligan a cambiar de uno a otro, porque creemos son mejores, o sea, por muchos elementos conformantes de los factores que influyen en la demanda, pero básicamente en esta parte son gustos y preferencias, aparte del ingreso que tenga el consumidor, ingreso, etcétera, o el precio del bien, etcétera, que sean sustitutos o no sustitutos, eso ya vamos a ver después. Lo quiero que ahora revisen, por favor, señores, y vayan a repensar es por qué razones haría yo proyectos, por qué razones es importante hacer proyectos, porque toda inversión que yo haga no puede estar conducida al fracaso. Tiene que tener un reflejo de decir, acá me garantiza poner esto y tanto tiempo. Por eso los proyectos son temporales. Ya van a ver en marketing un conjunto de cosas que a veces un producto tengo que modificarlo, poner otro en la empresa para seguir viendo. Y es otra cosa.
que vamos a tratar después. Pero ¿por qué son importantes? Pues, primera pregunta. 2. La relación entre desarrollo, planificación y proyectos. Por favor, lean sobre eso y ratifiquen. Me interesa el concepto claro. Hemos hablado muy algunas cosas, algunas ideas acá, ¿no? Pero tienen que leer un poco para poder consensualizar bien el tema. Los proyectos no fueron elementos aislados, pues, que no sirven para nada. Los proyectos nos permiten a mí ser realizados o propuestos, conseguir metas, las metas vinculadas a la planificación o al plan de desarrollo que se expresión de la planificación. Eso en términos generales, ¿no es cierto? Cuando ustedes van a ver el plan de desarrollo de la universidad, el plan de desarrollo de la región, ahí concluye con proyectos. En el plan de desarrollo de la región hay proyectos. Lo que hay que ver es si los proyectos propuestos se han hecho o no se han hecho. Si tiene relación o no tiene relación. Es una crítica que se puede hacer. Que yo creo que habría que hacer la crítica cuando hablamos de proyectos públicos, ¿no? Porque la asignación de recursos para esos proyectos son públicos. Ahora no. Pero ver de esos proyectos públicos, ¿qué puedo extratar yo para hacer proyectos privados? Que es otro tema importante que vamos a tratar posteriormente. ¿Ya? Eso como primera tarea. Ya estoy dejando. Lean Zapa, primer capítulo, porque hay que ir avanzando, primer capítulo, segundo que para llegar a una comprensión, ¿ya? Pero léanlo bien. Zapa Chain, primer capítulo, ¿no? 2. La relación entre desarrollo, planificación y proyectos. Segundo elemento, que hay que tener claridad en el tema. Y tercero, les voy a dar una tarea. Quiero que cada uno de ustedes individualmente consiga 20 definiciones de proyectos. En los libros que yo estoy dando hay algunas. Pueden revisar internet, etcétera, y consigan 20 definiciones de proyectos. ¿Ya? Y van a analizar en cada definición cuáles son los aspectos comunes que consideran todas las definiciones. Porque hay elementos comunes sobre los cuales yo le pongo un adorno. ¿De acuerdo? Pero la tarea no queda ahí. La tarea queda, que estoy indicando, que cada uno de ustedes, en base a esas definiciones de proyectos, en base a buscar cuáles son los elementos comunes a todas las definiciones o básicos, ensayen ustedes una definición de proyectos. Entonces, para el día de mañana, miren, mañana les voy a pedir un favor, ¿ya? Mañana no voy a hacer clases porque tengo que arreglar un asunto de interferencia de horarios, ¿ya? Entonces mañana voy a trabajar ese tema con el jefe de departamento, entonces ustedes dejan la tarea, cumplan con la tarea, y el día lunes voy a evaluar su respecto. Cada uno de ustedes me va a dar una definición de proyectos, pero desde su concepción. Entonces van a empezar a definir qué es un proyecto de inversión. ¿Ya? Lean definiciones, 20 por lo menos cada uno. Hay una infinidad, cada autor tiene sus definiciones, ¿no es cierto? Entren que les gusta usar la computadora para chatear y cosas, ¿sí? Y cada uno de ustedes, en base a eso, va a determinar, repito, cuáles son los términos o elementos comunes a cada definición. ¿Ya? Y en base a todo ese análisis, ustedes van a ensayar y proponer una definición de proyectos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es, Tatiana? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Abel Castro le he hecho una pregunta y no ha contestado. Supone, y ni siquiera se ha movido, se supone que no está en la clase. Él tiene falta ya en la clase, ¿ya? Tengan cuidado, señores. Yo voy a preguntar a cada uno de ustedes y la persona que no conteste va a tener un puntaje de descuento, digamos, de -1, -2, dependiendo en cada clase.
Lo importante es que haya participación de todos ustedes para que un poco discutan también, ¿no? Y un poco vayamos entrando. Entonces no se olviden, esos son los 3 elementos que voy a tener que controlar el día lunes, ¿no? Dándome un tiempo que voy a tener en cada clase para la evaluación, ¿ya? Para evaluarlos. ¿Alguna consulta hasta acá? No hay. Juana, La Flor. Sí, dígame, profesor. ¿Está claro lo que he señalado? Ya, eso yo estaba dudando en eso. Se dijo definición de ser proyecto o proyecto de inversión. Proyecto de inversión, pero estamos hablando de proyecto de inversión. Ya. Porque digas, un proyecto en general puede ser un proyecto arquitectónico. Lo que estoy hablando de proyectos de inversión. Está bien, O sea, profesor. Gracias. ahí sería bueno que tengan... Está bien la pregunta que has hecho, ¿eh? Porque proyecto puede ser proyecto, pero lo que queremos es proyecto de inversión. Permítame aclarar. Ya, señores, entonces el día lunes, mañana me disculpen de clase, ya les estoy explicando el motivo y la razón. Voy a salir ya.